En este estudio queremos examinar una mentira muy popular, una mentira aceptada por millones de personas. Esa mentira es que el bautismo en agua, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, no es para el perdón de pecados, no es esencial para obtener la salvación. Es una mentira del diablo. Y vamos a examinar este tema bíblicamente. Vamos examinando textos bíblicos sobre este tema. Y hay que preguntar, hay que tener en mente la pregunta durante todo el estudio: ¿por qué se enseña esta mentira? ¿Por qué se enseña que el bautismo no es esencial para obtener el perdón de pecados? El acto del bautismo bien revelado en la Biblia, Juan el Bautista salió bautizando en el río Jordán para remisión de pecados. Y luego Hechos 2:38 dice el apóstol Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y luego ahí están los ejemplos de conversión a través de los hechos. Tema muy sencillo, muy obvio. Pero los hombres creen que son más sabios que Dios, más sabios que el Espíritu Santo, y dicen: no, pues queremos enfatizar y exaltar la gracia de Dios. Dios es soberano, Él salva. Salvación es de Dios. Y entonces cometen el error tremendo, el error enseñando que el bautismo es algo que el hombre hace y que es algo de mérito humano, y por eso está en conflicto con la gracia de Dios. Otra mentira, eso no es cierto. A través de la Biblia, Dios requiere la obediencia. Y desde luego la obediencia del hombre corresponde perfectamente con los mandamientos de Dios. Muy bien, este estudio tiene que ver pues con el obedecer al Evangelio. El apóstol Pedro pregunta en su primera carta, capítulo 4, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Bueno, Pablo contesta. En su segunda carta a la iglesia de Tesalónica, capítulo 1, 7 y 8, dice: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo contesta a esa pregunta: ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio? Ellos, cuando Cristo venga, van a sufrir la venganza de Dios. Muy, pero muy importante. Ahora, la expresión obedecer al Evangelio, por ejemplo, vamos leyendo los textos que requieren obediencia. Obediencia para ser salvos. Obediencia para obtener el perdón de pecados. Obviamente esto será el obedecer al Evangelio. Marcos 16, 15, 16
les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí, obviamente, el obedecer es obedecer al evangelio, el creer y el ser bautizado. El libro de los Hechos de los Apóstoles, revela con toda claridad los ejemplos de personas que obedecieron al evangelio. Ahora, obedecer al evangelio no significa salvación por solamente creer. Eso no es Biblia. Eso es calvinismo, pero no es Biblia. Y no significa simplemente orar. No significa el orar del pecador. No, esto no es Biblia. No significa solamente recibir a Cristo en su corazón. Eso no es Biblia. No significa pedir que el Espíritu Santo obre directamente en el corazón para cambiarlo. Eso es calvinismo. Eso no es Biblia. No significa simplemente llevar una vida buena y hacer buenas obras. No. Ahora, hay ciertos pasos, actos de obediencia, que se incluyen en el obedecer al evangelio. Pablo dice en Romanos 10, 17, que la fe, que es desde luego necesaria, es esencial, todo el mundo enseña esto, y la fe viene por el oír. Bueno, es necesario oír. Entonces, creer en Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y desde luego esa fe tiene que ser sincera, una fe viva, una fe obediente, una fe que produce el amor de Dios, y desde luego el amar a Dios con todo el corazón, todo el alma, toda la mente, toda la fuerza es el mandamiento principal, dice Cristo. Pero si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego, arrepentirse, que es el paso difícil, es el paso de cambiar para no perecer. Cambio de mente, cambio de actitud, cambio de carácter, cambio de acciones, cambio radical. Lucas 13, 3 y 5, si no os arrepentís, pereceréis. Hechos 3, 17, muchos textos enfatizan la importancia del arrepentimiento y luego confesar a Cristo. Confesar que eres el Hijo de Dios. Hijo de Dios significa mismo, igual, a Juan 5, 18. Que Cristo es deidad, omnipotente, omnisciente, era adorado durante su ministerio personal, era adorado, Él perdonaba pecados, es Dios, aquí en la tierra. Si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre, dice Cristo. Somos uno. Son tres personas, pero uno en toda la obra de la salvación. Entonces, el bautizarse. Y ahí llegamos al quinto paso, que es, el acto es sepultarse, Romanos 6, 4. Juan el Bautista estaba sumergiendo a la gente en el lago del río Jordán. Hechos 8,
El eunuco dice, aquí hay agua que impide que sea bautizado. Bajaron del carro, bajaron al agua. Felipe le bautizó, lo sumergió en el agua para el perdón de pecados. Bautismo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Mateo 28, 19, para el perdón de pecados, Hechos 2, 38. ¡Qué tragedia, hermanos y amigos! ¡Qué lástima de que tantos miles, millones prefieran el calvinismo y los prejuicios de los hombres y estar gritando fe sola, porque creen que están enfatizando la gracia de Dios. No, la están negando. Estamos aceptando la gracia de Dios cuando obedecemos al Evangelio. Y si uno no obedece al Evangelio, está rechazando la gracia de Dios. Y otra cosa, una inconsecuencia muy obvia, que se predica por todo lado salvación por la fe sola y nadie lo cree. Los mismos que enseñan eso enfatizan, hay que arrepentirse, hay que confesar a Cristo, hay que invocar al Señor. Pues, ¿qué pasa con fe sola? Ellos no creen eso. Es nada más una enseñanza de Satanás y es una enseñanza que contradice toda la Biblia de pasta a pasta. La obediencia es necesaria y eso indica fe en Dios, indica el amor de Dios, indica que uno acepta la gracia, uno aprovecha la gracia de la cruz de Cristo. Un punto interesante en este estudio es que en algunos textos la obediencia al Evangelio, que ya hemos explicado, pues son 5 pasos. Oír, creer, arrepentirse, confesar a Cristo y ser bautizado. Pero esa obediencia al Evangelio se representa por una sola palabra. Se nombra uno de estos pasos de obediencia que representa todo el proceso de obedecer al Evangelio. Por ejemplo, creer. Los falsos maestros citan docenas de textos que indican que somos salvos por la fe y luego agregan a la palabra de Dios la palabra sola, fe sola. Eso no es Biblia, eso contradice la Biblia. Esto es torcer las Escrituras, porque la palabra fe, la palabra creer, muy frecuentemente se usan en sentido comprensivo para indicar la obediencia al Evangelio. Y Juan 3, 16 es el texto mejor conocido. De tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, un solo paso. Pero no es un solo paso y nadie lo cree, porque todos creen en el arrepentimiento y en la confesión de fe. Nada más que quieren excluir el bautismo. Pero no se excluye. Lo incluye. Como podemos ver en muchos textos. Ahora, oír. Oír, Juan 5, 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Con nada más oír, es lo que dice. El texto dice un solo paso, oír, vivirán.
¿Quién cree eso? Nadie. Todos saben que la palabra oír aquí es una sola palabra, un solo paso que incluye todos los actos de obediencia para obedecer al Evangelio. Él no dice todos los que oyeren y crean, no dice eso. Hay que oír y luego creer y obedecer al Evangelio. Pero Cristo dijo simplemente, los que oyeren vivirán. Hermanos y amigos, recuerde este texto, Juan 5:25, Juan 5:25, que nombra un solo requisito, oír. Es lo mismo que como Juan 3:16, un solo paso, el creer. Ahora el arrepentirse. ¿Es el único acto necesario o esencial? No, pero Hechos 11:18 dice, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Arrepentimiento para vida. Un solo paso. Pero obviamente eso abarca todo el proceso de la obediencia. Lo mismo confesar. Lo mismo. Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confesión para salvación. Un solo paso. Hermanos y amigos, es muy obvio. El bautismo también. Por ejemplo, en 1 de Pedro 3:20-21, dice que el bautismo salva. ¿Solamente el bautismo? No, pues claro que no. Nadie enseña eso. Enseñamos que el bautismo, después de oír, creer, arrepentirse, confesar a Cristo, entonces bautismo, sí, es para el perdón de pecados. Pero el bautismo solo, pues claro que no. El bautismo solo, por ejemplo, sería como la práctica necia de los católicos, el bautismo infantil, bueno, también algunas sectas protestantes, el llamado bautismo infantil, pues sería solamente el bautismo, porque el infante no oye, no cree, no se arrepiente, solo se bautiza. Es pura insensatez y es puro torcer la escritura, contradecir la palabra de Dios. Hombres están atrevidos, contradicen la palabra de Dios. Y en el juicio, ¿cómo estarán? Lo mismo invocar el nombre del Señor. Hechos 2:21. Serán salvos. Con nada más orar. Bueno, muchos creen eso. Muchos creen que el orar, la oración del pecador, con eso tiene. Pero no es Biblia. No es Biblia. Ahora, hay textos bien claros que enseñan que el bautismo es esencial para ser salvo. Es esencial para el perdón de pecados. Y es por eso que yo pongo como título a este estudio la mentira del calvinismo, de que el bautismo no es esencial para obtener el perdón de pecados. Para ser salvo es necesario creer y ser bautizado. Marcos 16:16. El que
creyere, el que crea, y fuere bautizado, y creer y bautizarse, es como 2 más 2 son 4. Un niño de primaria sabe eso. Mas el que no creyere será condenado. Algunos de los que enseñan que el bautismo no es esencial para ser salvo, ellos, ¿sabe cómo explican Marcos 16? Bueno, muchos dicen que es texto espurio y que fue añadido al libro, pero hay mucha evidencia muy competente que establece que los versículos del 9 al 20 sí pertenecen al libro de Marcos. Y si algún lector de este artículo o que escuche este sermón tiene dudas o preguntas sobre el asunto y quiere estudiarlo más a fondo, pues con todo gusto les ayudamos. Pero el problema no es la validez del texto, sino que contradice la falsa doctrina de la supuesta salvación por la fe sola. Jesús dice enfáticamente que para ser salvo uno debe creer y bautizarse. No es lenguaje figurado, es lenguaje bien explícito. Los que enseñan la supuesta salvación por fe sola piensan que saben más que Jesucristo. Cristo dice creer más ser bautizado equivale a salvación. 2 más 2 equivalen 4. Pero el bautista y muchos sectarios dicen, el que creyere será salvo. Y luego ya se bautiza como símbolo, como figura, quién sabe qué. Dejan por completo, dejan la Biblia para seguir el calvinismo. Hechos 2, 38, la gente cuando Pedro les acusa de haber crucificado a Cristo, el Mesías, al oír esto se compungieron de corazón. Ahí está la tristeza, según Dios. Pablo habla de esa tristeza que produce el arrepentimiento. Y Pedro dice, varones, ellos preguntaron a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Dice Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El señor A.T. Robertson, en su libro, su juego de libros llamado Imágenes Verbales en el Nuevo Testamento, él completamente pisotea este texto, Hechos 2, 38. Él dice que el cambio de segunda persona, arrepentidos, a tercera persona, singular, bautícese cada uno, indica un intervalo entre arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. Y luego él saca la conclusión insensata, mentirosa, de que vosotros deberían arrepentirse y que con eso serían salvos. Y luego después de un intervalo, pues cada uno de vosotros que estaba dispuesto a bautizarse podía hacerlo. Pero ya había sido perdonado antes del bautismo. Perdonado de sus pecados antes de bautizarse. Desde luego, el señor Robertson, él entiende el arrepentimiento.
Y también entiende el bautismo mejor que el Espíritu Santo. Es más inteligente que Pedro y el Espíritu Santo. Él sabe que el bautismo no es para el perdón de pecados. Hubo dos grupos. Aquí en esta ocasión hubo dos grupos de vosotros. Pedro está hablando a vosotros, ¿verdad? Y hubo dos grupos en esa audiencia. El grupo de vosotros que deberían arrepentirse para ser salvos. Y luego otro grupo, cada uno de vosotros que deseaba ser bautizado, podía hacerlo, pero con el entendimiento que ya eran salvos. Hermanos, esto hace burla del texto. Hace burla del Espíritu Santo. Dos grupos de vosotros, por favor. Pedro está diciendo a toda esa audiencia, todos los que estaban reunidos ahí, que todos, y luego al decir cada uno, está enfatizando que no hay excepción, cada uno debería ser bautizado para perdón de pecados. Bueno, tales comentarios sobre la palabra de Dios, lamentablemente, hombres que de otro modo son muy intelectuales y ellos, muchos de sus comentarios son excelentes. Pero luego caen en la trampa, en el engaño del calvinismo y dicen toda clase de insensatez y locura para no aceptar la verdad del Evangelio. Y es una lástima verdadera. De veras, duele. Lo siento mucho. Porque tantas personas pensando, pues yo quiero enfatizar la gracia de Dios. Y dicen estos hombres como Robertson, dice que si uno dice que el bautismo es para perdón de pecados, estamos como menospreciando la gracia. No es cierto. No es cierto eso. También dice Robertson que la palabra griega eis, E-I-S, eis, que no debe ser traducida para. Él es más sabio, no solamente más sabio que el Espíritu Santo, él es más sabio que todos los léxicos griegos, los eruditos en el idioma griego. Y sabe la refutación bíblica de lo que él dice. Esta expresión es áfesen hamartion, para el perdón de pecados, es idéntica en inglés, en español, en griego. Mateo 26, 28, que Cristo derramó su sangre para la remisión de pecados. La misma cosa. Si el bautismo no es para remisión de pecados, Cristo no derramó su sangre para remisión de pecados. Conclusión ineludible. Hechos 22, 16, el bautismo lava los pecados. Dicen los sectarios, es simbólico, simbólicamente. No, eso no es cierto. Hechos 22, 16, cuando Ananías está enseñando a Saulo de Tarso, ya le había explicado lo que estaba pasando y dice, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate. El bautismo debe ser aceptado inmediatamente. La persona ya convencida
La persona ya, Saulo estaba bien arrepentido. Y ya reconoció todo. Entonces, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados. Él no dice que, tus pecados ya son lavados, ya son perdonados por la fe, por el arrepentimiento, y ahora nace como un símbolo. No, Señor. No, Señor. Lava los pecados es igual a obtener el perdón de los pecados. Esto equivale a Hechos 2:38 y muchos otros textos. Y ya mencionamos el texto en Pedro, donde él dice en capítulo 3:21 que el bautismo salva. No salva simbólicamente, sino que salva. Y es mentira enseñar que no es esencial el bautismo. Hermanos y amigos, este asunto es de suma importancia. Por favor, cada quien con su propia Biblia, lea, examine y obedezca la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarme en este estudio. Que el Señor le bendiga.